Realmente que esto nos llena de satisfacción, nos llena de gozo, de alegría, al saber que tenemos un pueblo pendiente de nosotros. Gracias, queridos hermanos, por estar orando por nosotros. Pues venimos llegando ahorita del campo para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero felicitar a nuestros hermanos de la iglesia aquí en La Masica por ser tan rápidos y poder conectar todos estos implementos para llegar hasta ustedes, hermanos, con amor en el Señor. Gracias, hermanos, y gracias al Señor por darnos estas fuerzas. Realmente que si no fuera por el poder del Señor, nosotros no pudiésemos hacer nada, pero gracias a Él por darnos el ánimo, darnos el gozo de poder compartir con nuestros hermanos y con nuestros amigos la palabra de Dios. Quiero felicitar a toda la iglesia por el apoyo moral, espiritual que nos han dado, también a nuestros hermanos allá en el norte. Gracias, hermanos, por apoyarnos, por ayudarnos, a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Pues como bien lo escuchamos, cuando el apóstol estaba preso, pues sin duda él tenía allí la palabra, y sin duda podemos ver las enseñanzas poderosas de la palabra de Dios. Pues allí Pablo y Silas presos, pero no así la palabra, como hemos escuchado esta tarde. La palabra tiene libertad para poder llegar a los corazones necesitados de Cristo. También puede llegar a los corazones nuestros para la edificación y el ánimo en la vida espiritual. Esta tarde hemos tomado a bien, queridos hermanos, dar una pequeña lección. Quizás, tenemos material para poder compartir, pero el cansancio pues de repente nos agota un poco, pero no estamos tan cansados que se pueda decir, porque el trayecto es un poco pequeño. Quiero ver algo aquí, hermanos, que es una lección conocida por todos, pero de repente ignorada por algunos de nosotros. ¿Por qué digo ignoradas, hermano? Porque esta lección es tan bonita, yo la he considerado preciosa para mí, porque me habla directamente a mi persona. Hay algo aquí, hermanos, que de repente usted sabe que el Señor llegó a un lugar donde había tanta necesidad y había tanta gente, y que de alguna manera pues toda esta gente estaba con hambre, estaba con necesidad. Pues sin duda cuando le escucharon, ellos estaban esperando recibir algo de él. Pero yo quiero llevarlo, hermano, allí a Mateo capítulo 14 y el versículo 13. Por lo menos he sacado algunos 12 puntos muy interesantes aquí. No los vamos a ver todos, pero quiero que miremos algún encabezamiento, porque quisiéramos ver ampliamente, hermanos, lo que significa la multitud, lo que significa la compasión, lo que significa los enfermos y los hambrientos, ¿verdad? Y que todo esto, hermanos, tiene una lección muy amplia, y que aquí la vemos a través de las Escrituras. Vamos allá al versículo 13 en adelante. Vamos a leer todo el pasaje para poder sacar algunos pensamientos especiales aquí. Dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo:
el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que el Señor nos bendiga con esta lectura maravillosa. Queridos hermanos, es una lección, como antes lo mencioné, conocida por todos, pero muy poca practicada. ¿Por qué digo muy poca practicada? Porque en algunas veces ignoramos lo profundo de lo que aquí el Señor quería decir. Quiero que vayamos paso por paso. No vamos a tener el tiempo necesario para poderlo explicar todo. Pero sí quisiésemos que mirásemos, hermano, aquí cuando el Señor habla que se apartó en una barca a un lugar desierto y apartado. Esto, hermanos, tiene un gran sentido en la vida espiritual. ¿Cuál es el sentido? Bueno, hay que recordar que el Señor aquí lo está hablando físicamente. Sin duda aquí, cuando habla que Él se apartó en una barca a un lugar desierto, pues sin duda podemos ver esta lección que cómo puede ser que por un desierto pueda correr un barco. ¿Cómo puede ser que el Señor pudiese trasladarse en un barco por el desierto? Pero si lo vemos físicamente, sí lo vemos. Pues aquí la gente que estaba allí presenciando al Señor, hay que recordar que antes de todo esto, pues el Señor viene saliendo de un sacrificio, de algo dolido, de algo que a Él le ha dolido. Hay que recordar que atrás encontramos al Señor allí viendo la muerte de Juan el Bautista. A alguien se le ocurrió pedir la cabeza de Juan el Bautista que se la llevasen en un plato, solo por satisfacer sus deseos. Entonces, a un siervo de Dios y el gran amigo del Señor, ahora está pasando este momento difícil. Pues hay algo aquí muy interesante. Si el Señor viene llegando de algo dolido, de algo que a Él le ha compungido, de ver a su amigo, de ver a su cercano ahí, que ha muerto así de esta forma, y ahora se encuentra al frente de una gran multitud. Queridos hermanos, aquí dice que Él se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Cuando vemos esto, hermanos, hay que recordar que la manifestación del Señor, dejando el trono del Padre, dejando la majestad del Padre, para venir a un lugar desierto, y que esto afigura el mundo, hermanos, que esto afigura este mundo donde realmente está desierto. ¿Por qué el Señor ahora se manifiesta? Pues aquí la Escritura nos dice claramente, se apartó de ahí a un lugar desierto. Entonces, Él se manifestó a nosotros
viendo que estamos viviendo en ese desierto, viendo que éramos participantes de ese desierto. Hay que recordar que en un desierto, pues ahí no hay agua, ahí no hay vida, ahí no hay asomos de árboles. Pues allí lo que se encuentra es arena. En un desierto lo que se encuentra es muerte. Entonces, estimados hermanos, cuando yo veo esta lección palpable aquí, veo la manifestación del Señor Jesucristo a este mundo. A morir por nosotros en la cruz del Calvario. A entregarse voluntariamente en manos de hombres pecadores. Pues aquí esta lección es lo que nos quiere decir. Se apartó del Padre para venir a este mundo desierto. Pues la Escritura nos enseña desde el principio que al final podemos considerar que dice que no había uno que buscar el bien. Y sin duda, dentro de toda esa multitud, dentro de todas esas gentes que ahora aparecen aquí, ahí estaba su servidor. Ahí estaba el hermano Aquileo, viviendo sin Dios y sin esperanza, caminando ciegamente al infierno. Pero allí vemos más adelante todas estas cosas maravillosas que encontramos en la palabra de Dios. Pero me llama la atención, hermano, esto de desierto. ¿Cómo estaba nuestra vida anteriormente? Desierta. No habían asomos de vida. Estamos muertos en delitos y pecados. Estamos caminando sin Dios y sin esperanza. Entonces, el Señor se manifiesta a ese desierto para poder hacer la obra que el Padre le encomendó. Para que Él pudiese manifestarse. Que Él pudiese hacer la obra en la vida de su servidor y en la vida de cada una de las personas que vagan sin Dios y sin esperanza. Esta es la gran lección de ver aquí que el Señor se apartó del trono de la majestad del Padre para manifestarse al mundo, para manifestarse aquí, para manifestarse a nosotros, para darnos el privilegio que a través de la fe en Él pudiésemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y como herencia la vida eterna. Pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que queremos ver aquí, hermano, es lo desierto. Y eso nos da a entender, hermano, que anteriormente nosotros estábamos desiertos. Estábamos muertos. No había vida. No había agua. Ya hemos visto allí en las figuras de la palabra que un cuerpo sin agua es un cuerpo muerto. No existe la vida. Pero ahora nos gozamos, hermano, al saber que tenemos al Señor Jesucristo, el dueño de la vida y que nos ha dado de esa vida porque hemos creído en Él. Entonces aquí, hermano, encontramos esta grande lección. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Y ahora sigue diciendo aquí, y apartado. Eso quiere decir que de la tierra al cielo es un lugar apartado. El que no tiene a Cristo está apartado de las promesas del Señor. Está apartado de la bendición de Dios. ¿Por qué está apartado? Porque no ha creído en el Señor Jesucristo para que tenga la fuente de vida, para que tenga el privilegio de ser participante del dueño de la vida. Entonces, creyendo en Él, aceptándole como Salvador y Señor, viene a adquirir la vida. Y desde allí usted va a ver
que ya no es un desierto. Pues más adelante encontramos el cambio, que eso lo vamos a ver más adelante, porque quiero que miremos aquí, hermano, algo muy interesante. Quedamos en la palabra apartado. El Señor dejó la majestad del Padre para venir a un lugar apartado, a un lugar desierto, para bendición de la raza humana, para bendición de nosotros los creyentes, para bendición de toda la creación. Entonces, hermanos, vemos aquí, y aquí dice el siguiente, el mismo texto. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Mire, haciendo sacrificio, porque estaban entendiendo de que este hombre no era cualquier hombre, era el hombre de Dios, era el medio en el cual ellos estaban pensando adquirir algo. Pues sin duda vemos más adelante a los discípulos, que eso vamos a ver un poquito ahí, porque quiero llegar a ver a las palabras, hermano, que encontramos en este pasaje. El versículo 14 nos da aquí a entender algo muy interesante. Ver la mirada del Señor. Extendió su mirada. ¿Hacia dónde la extendió? Hacia el desierto, mirándonos a nosotros. Aquí dice, y saliendo Jesús, vio, mire, vio una gran multitud. Hagamos un entre paréntesis allí, hermanos. Cuando él mira esta multitud, hermano, ¿a quién se refiere? Pues se refiere a toda la raza humana. Se refiere a todo el mundo, a todas las personas. Y es allí donde la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, ahí está la palabra. Amó Dios al mundo. Y allí vemos la manifestación del Señor para bienestar de toda la multitud. Aquí dice, y vio una gran multitud. Hermanos, ¿quiénes estarían en esa multitud? Pues sin duda, hermano, yo puedo decir que ahí estaba su servidor. Ahí estaba Aquileo, dentro de esa multitud. Y sin duda podemos decir que ahí estamos todos aquellos que ahora hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal de nuestras almas. Hermanos, no podemos decir nosotros gloria a Dios por ello. Hermanos, no podemos nosotros estar pendientes de la gracia de nuestro Dios al ver estas grandes bendiciones. La mirada del Señor. Miró una gran multitud y tuvo compasión de ellos. En la siguiente parte, hermanos, sin duda esto tiene repercusiones en la vida mía. Y sin duda va a tener repercusiones en la vida de cada uno de mis hermanos. Ver aquí la palabra compasión. Hermanos, cuando vemos la palabra compasión, no tenemos tiempo para explicar todo así. Es directamente la palabra compasión. Pero podemos sacar algunos ejemplos. ¿Cómo es qué ejemplos? Pues vemos a aquel hombre descendiendo de Jericó hacia Jerusalén. Allá hay un hombre que desciende y este hombre cayó en manos de ladrones. Usted sabe la lección. Primero pasó allí un sacerdote y después un levita. ¿Y esto qué significa? Uno la religión y otro la ley. Pero que aparece un buen samaritano. ¡Ja! Y este hombre que está allí, dice que estos que pasaron primero lo miraron de largo. Y este viene en su cabalgadura. Y ahí aparece otra vez la palabra miró. ¡Ja! Lo miró y fijó sus ojos y lo vio que estaba muy herido y estaba sangrando.
y él bajó de su cabalgadura. Y cuando él baja de su cabalgadura, él dice que cuando le ve, rasgó sus vestidos y vendó sus heridas. Hermanos, es ver precioso esto, hermanos. Vemos esta lección apegada a lo que aquí tenemos. La palabra compasión. Sin duda, él, cuando le vio, tuvo compasión de él. Bajó, y no solamente bajó, sino que rasgó sus vestidos y entonces sanó, vendó sus heridas y lo puso en su cabalgadura y lo llevó donde le podían cuidar. Y allí llegó ante el mesonero. Usted sabe la lección, hermano, todo esto que aparece ahí. Pero no solamente le dijo, aquí está este moribundo, aquí está este que está todo herido, mira qué haces con él. No, él le dijo, viendo la compasión hacia él, lo miró y lo llevó allí y entonces le dice, cuídamele. Y mire, aquí están estos denarios, aquí están estos recursos para que lo que falte ahí, lo que tú gastes de demás, yo cuando regrese te lo voy a pagar. Mire qué lindo eso, hermanos. Eso se refiere, hermanos, se refiere a todo hermano que comete una desobediencia y que cae en manos de los ladrones. ¿Cuáles son esos ladrones? El mundo, el diablo. Pues yo no quiero detenerme mucho ahí, pero mire, es una gran lección, querido hermano. Es una gran lección ver este pasaje donde vemos al mismo Señor teniendo compasión de los heridos, teniendo compasión, queridos hermanos, de los caídos, y que ahora está llevándolo a los siervos que pueden cuidar, que está llevándole allí a los hermanos que van a tener compasión de él. ¿Sabe con qué respondemos nosotros, hermanos, cuando alguien comete un error? Dice, él se la buscó. Sí, y a saber qué pecado tiene. Juzgando, hermanos, ¿el Señor actúa así de esa forma? No, hermanos. El Señor actuó mirando la multitud y me miró a mí y lo miró a usted, querido hermano, y está viendo a toda esa multitud, a todo el mundo lo está viéndolos de tal manera que Él no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Mire qué precioso, hermano, qué maravilloso. Vio una gran multitud. Y ahora viene la palabra compasión. A mí me llama la atención eso, hermano. Y tuvo compasión de ellos. Ahí está encerrando a toda la humanidad, dando a su único hijo, al Señor Jesucristo, para que Él muriera en el lugar mío y en el lugar suyo. Sin duda, todas estas cosas son para bienestar, también para nuestros amigos, para nuestros parientes que de repente no han hecho una decisión especial hacia el Señor, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas. Este es algo especial, algo maravilloso. Pero no solamente, hermanos, es ver esta palabra de compasión. Ver tantas cosas referente a esto de la compasión. Ver todo esto de la multitud. Ver todo eso del desierto. Poderlo explicar todo esto. Y usted que es lector de las Sagradas Escrituras, sé que usted sabe de algunas cosas de estas. ¿Y por qué no lo sabe todo? Yo sé que tiene conocimiento en todas estas cosas. Pero hermanos, por eso dije al principio, muchos de nosotros, hermanos,
¿Tenemos compasión del herido? ¿Tenemos compasión del caído? ¿Qué clase de compasión vamos a usar? Bueno, el Señor aquí está dando un ejemplo claro. ¿Cuál es el ejemplo claro? Bueno, se bajó, dice, y lo montó en su cabalgadura, lo subió a su transporte que él tenía y lo llevó al mesonero y le dice, cuídamele y cuídamele bien y pon lo que hace falta. Cuando yo regrese, yo te lo voy a pagar. Hermanos, la promesa del Señor es que Él va a compensar todo lo que nosotros hagamos para nuestros semejantes. Él no se va a quedar con nada, hermanos. Él no va a retener nada. Él siempre va a tener al alcance todo lo que nosotros hagamos. Ahora, hay una parte en la cual dice, sea bueno o sea malo. Yo no sé, hermano, cuánto va a ser malo lo mío. Porque yo me considero el más débil, el más inepto. Me considero así. Yo lo único que sé, queridos hermanos, es que el Señor me ha perdonado mis pecados. Y sé que mi nombre Él lo ha escrito en el libro de la vida. Esta es la seguridad que tengo, de que Él perdonó mis pecados y que Él va a venir a traerme. Y sin duda va a venir a traer a todos mis hermanos, a todos los que hemos creído en Él como nuestro Salvador personal de nuestras almas. Y aquí está la palabra compasión. Y tuvo compasión de ellos. Pero hay otra siguiente frase aquí. ¿Cuál es la siguiente frase? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¡Ja! Mire, y sanó a algunos de ellos. ¿Por qué no dice todos? Porque no todos, no todo el mundo, no todas las gentes que estaban allí querían dejarse hacer todo este trámite de tener la salud ante la presencia del maestro. Hermanos, esto nos da a entender a nosotros que la palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, eso tiene mucho que ver con el pueblo de Israel. Pero también tiene mucho que ver con el pueblo gentil. Y está viendo con la iglesia. ¿Cuántos escuchan el evangelio? ¿Cuántos afirman que el evangelio de Jesucristo es la verdad? Pero ellos no se afirman y solamente dicen eso. Pues se acuerda que en el final del estudio que tuvimos, hablamos de algunos terrenos. Pues allí algunos afirmaron que era cierto, que era la verdad y todo, pero cuando viene la prueba, ya no sigo, dice. Ya no, antes a mí no me sucedía tantas cosas y ahora yo no sé por qué me suceden tantas cosas. Si muchos de repente llegan al Señor porque quieren que se les terminen los problemas. No, estimados hermanos, al creyente le van a venir muchas cosas porque el enemigo no quiere que usted y yo hagamos la voluntad del Señor. Él quiere que nosotros sigamos en el desenfreno. Él quiere que nosotros sigamos en este mundo. Él quiere que nosotros andemos apartados, andemos en el desierto. Eso es lo que Él quiere. Pero el Señor quiere que vivamos en los lugares donde hay pastos. Estaba escuchando al hermano Eliseo en su estudio. Ah, qué buena palabra. Habló muy bien del Salmo 23 y afiguró todas las cosas que encontramos ahí. Hermano, eso quiere decir que la palabra me edifica, la palabra me da vida, me da fuerza. Pues aquí sanó a los que de ellos estaban enfermos.
Hermano, a mí me sanó el Señor. Y sin duda usted también lo sanó. ¿Qué enfermedad, hermano? La enfermedad del pecado. Él perdonó todos nuestros pecados en el momento que dijimos al Señor, Señor, aquí estoy. Desde este momento me entrego hoy. Desde este momento quiero que poses en mi vida. ¡Ah, qué lindo, hermanos! A mí esa palabra me da vida, me da fuerza, me da seguridad. Un 21 de agosto, no se me olvida tal fecha, hermanos. Estando en una fiesta pagana aquí este pueblo y aceptando al Señor al pie de una rueda de Chicago, usted sabe qué es eso. Y el predicador dijo, amigo, si usted sale de la puerta de este salón sin Cristo y si usted se muere, usted se va a ir al infierno y no somos responsables de ello. ¡Ja! Eso fue una puñalada y eso me profundizó tanto en mi corazón que tuve que confesar mi pecado ante el Señor y Él me sanó. Y sin duda cada quien tiene su testimonio y tiene su parte, cómo llegó a los pies del Señor. En 1979, como eso a las 9:30 de la noche, un 21 de agosto, el Señor me sanó. Y eso quiere decir que cada día Él me ha estado sanando con su palabra. Él ha estado allí con su palabra sanando las partes que de repente quieren hincharse. ¡Ja! Hermanos, esta es una bendición. Este es un privilegio muy grande saber que el Señor siempre está encargado de sanar las heridas. Recuerde que hay enfermedades silenciosas dentro del corazón y que esas matan. Esas matan, hermano. Y eso es lo que el Señor se encarga. Aquí dice, y sanó a algunos de ellos que estaban enfermos. Ahí estaba su servidor, queridos hermanos. Y sin duda estaba usted. No sabe usted, hermano, que este es un privilegio. No se da cuenta, hermano, que el Señor nos sacó de vivir de ese desierto para vivir en los lugares maravillosos donde fluye leche y miel, hermanos. Pero para esto se necesita, queridos hermanos, practicar algunas cosas que las encontramos muy más adelante. Estamos en el versículo 14. Ahora viene el cambio. Cuando ya hay algunos de los que están sanados, de algunos de los que ya han sido sanados, pues aquí hay unos. Y sin duda, dentro de este grupo está su servidor. Dentro de este grupo, aquí está don Aquileo. Y está todo aquel que ha confesado a Cristo como Salvador y Señor en su corazón. Mire lo que dice aquí. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Hagamos un entre paréntesis aquí en estas palabras. En primer lugar, los discípulos, hermano, los discípulos del Señor, ¿por qué están preocupados? Bueno, aquí la preocupación es que el lugar todavía es desierto para ellos. ¿Cuántos de nosotros, hermano, pensamos todavía que no podemos hablar del Señor? No podemos hablar nada. Nos consideramos así, de esa forma. Pues aquí los discípulos dicen, Señor, se acercaron a él y ahora van como a reclamarle. Van como a confrontarlo. Y mire lo que están pensando. Se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. Hermanos, todo creyente en Cristo Jesús no debe considerarse desierto.
no debe considerarse muerto, pues vivimos por la gracia de nuestro Dios. Tenemos esta grande seguridad, pero aquí los discípulos están pensando esto. Mire, qué grande flaqueza, hermano. Se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto. Ellos están preocupados por esto, pero también están preocupados. ¿Por qué están preocupados? Mire lo que dice aquí. Y la hora ya pasada. Óyame, esto es lamentable. Muchos de nosotros estamos preocupados por el tiempo, hermanos. Sí, preocupados por el tiempo. La hora ya se pasó. Mire que muchos de nosotros, cuando estamos disfrutando el manjar de la palabra de Dios, muchos dicen: ay, ya se pasó el hermano de la hora. ¿Verdad que así decimos, hermanos? Ya se pasó el hermano y teníamos que arreglar esto, teníamos que hacer lo otro, teníamos que andar por aquí, andar por el otro. Aquí dice: la hora ya se pasa, Señor. Ya se hace tarde. Mire qué cosas. ¿Quiénes están preocupados aquí por ello? Los discípulos. Hermanos, por eso yo le digo, yo me considero así en esa forma. De repente yo entro en esta área y digo: ya se pasó. Y tenía que hacer esto, y tenía que andar por aquí, tenía que ir a visitar a este, y tenía que ir preocupado por la hora. Ay, pero el manjar de la palabra está delicioso. El manjar de las escrituras está rico. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí algo muy especial. Cuando anochecía, mire, ellos ya había pasado todo el día y habían estado allí con el Señor. Y mire, yo no sé, pero aquí hay algo muy interesante. Muy interesante. Si los discípulos están preocupados por el tiempo, están preocupados por la hora, ¿cuántas veces, hermano, yo estoy preocupado por ese tiempo? ¿Cuántas veces estoy preocupado por la hora? Bueno, algunas veces hay circunstancias que sí hay preocupación por los empleos, los trabajos, los compromisos. Hasta allí hay cierta razón, pero aquí los discípulos están con el Señor. Sí, están con el Señor. Y mire aquí la hora ya pasada. Mire, y ahora le ordenan al Señor, hermanos. Mire, a mí me llama la atención esto, hermanos. Le ordenan al Señor: Señor, despide a esta multitud que se vayan. Y no solamente eso, sino que les ordene que se vayan por las aldeas y compren algo de comer, a saber si andarían algún pistillo, algún dinerito ellos, a saber si andaban los pobres. ¿Cuántas veces así actuamos, hermanos? ¿Verdad? Mire, aquí están los discípulos actuando de esta forma, ordenándole al maestro: despide a la multitud. Ahora, ¿por qué están preocupados ellos? ¿Cuál es la preocupación? Bueno, aquí hay muchas. Una, están preocupados por el lugar, y otras están preocupados por el tiempo. Y también están preocupados porque esta gente no se va. Todos están ahí. Pero a mí me llama la atención, hermano, algunas cosas que están aquí. Dice: para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Mire, que les vaya bien, hermanos, ¿verdad? Que les vaya bien, que la paz de Cristo vaya con ustedes, y ahí que el Señor les va a proveer lo que les va a hacer falta. Pero ahí está con su mano metida en la bolsa, guardando unos pesitos ahí, y mirando que a este le hacen falta las pastillas, y que a este le hace falta ahí comprar algún banano, qué sé yo, algo de comer. No, estos así están de esta forma. Que compren algo de comer. Dentro de esa gente posiblemente andaban algunos que no andaban nada. Se consideraban que el maestro les iba a suplir su necesidad. Hermanos,
Así vivimos muchos de nosotros, que el maestro nos va a suplir lo que nosotros necesitamos. Y él lo va a hacer, hermanos. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, aquí la lección nos dice, no vamos a tener tiempo para ver todo así, todo completo. Pero mire lo que dice aquí. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. ¡Ja! Dale vosotros de comer. Porque el Señor les dice que le den de comer a ellos. Hermanos, allí los discípulos, ¿qué es lo que tienen ellos? ¿Usted cree que el Señor se da cuenta que los discípulos tienen allí algo de comer? Claro que sí. Por eso Él les dice, dale vosotros de comer. ¡Ja! Como quien dice, ya se dio cuenta el Señor que nosotros tenemos aquí estos panes y estos pececillos. A saber quién le dijo. ¿Para quiénes guardarían esos panes y esos pececillos, hermano? Si ellos estaban preocupados que el Señor despachara a toda esta gente. Despachara a toda la multitud y ellos tienen algo allí. Va que la lógica nos dice que lo estaban guardando para ellos. Sí, lo están guardando para ellos. Pero ahora ellos tienen que descubrir porque saben que tiene el maestro allí. Tienen al maestro y saben que ellos tienen esa comida. Entonces, hermanos, vea lo que el Señor hace. Dale vosotros de comer. Ay, Señor. Ay, y sin duda ellos están viendo, ¿y quién les dijo? ¿Quién le dijo que tenemos aquí estos 5 panes? Y 2 pececillos. Hermanos, sume cuánto es. 5 más 2. ¿Cuánto es? Pues usted puede sumar y usted me va a decir 7. Y ese 7, hermano, ese 7 en las Sagradas Escrituras que nos dice, es el número perfecto de Dios. Allí se manifiesta, hermano, la perfección de Dios. Ahora el Señor les dice, bueno, tráiganmelo. Sin duda tienen que llevarlo, porque el Señor se los pide. El Señor les está pidiendo. Tráiganmelo acá. Ay, ahora están llevándoselo ahí. Aquí está, Señor. Mira el cambio, hermano. A mí me agrada esto, hermano. Ver estas cosas. El Señor, mira aquí que les dice, no tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer. Hermanos, ¿verdad que a veces nos hallamos incapaces nosotros de dar de comer al pueblo de Dios? Es que yo no tengo don para enseñarles. Yo no tengo ese don especial para enseñar el consejo divino de Dios. Hermanos, para esto debemos sentirnos capaces delante del Señor para poder ayudar al enfermo, para poder ayudar al debilitado, para poder ayudar al herido, para poder ayudar, hermano, el frío, para poder ayudar a aquel que está todo con sus tobillos débiles. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que tomarlo de la mano y ponerle el antídoto y ponerle la medicina adecuada conforme a las escrituras, porque la tenemos en la palabra, para que él afirme sus tobillos. ¿Se acuerda que Pablo, en cierto momento, hubo un tiempo que no ingirió alimento, no comió, y estaba allí debilitado, pero dice que tomó alimento, recobró fuerzas y enseguida predicaba a Cristo. Y eso es la demanda del Señor. Dales vosotros de comer. Queridos hermanos, Él les dice, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse, mire el cambio, hermano, a recostarse sobre la hierba. Ahora el Señor ya no es en desierto. Ya no es desierto. Ya hay pasto en el campo. Ya hay alimento ahí. Tráemelo acá.
y mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y mira lo que dice aquí. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Mire, hermano, el cambio que hay aquí. Por eso yo le menciono el Salmo 23. Ahí estaba el hermano Eliseo, hermano Cheyo, ahí estaba puesto en este estudio maravilloso. Y quiero llevarlo allí donde aquí dice, y mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos. Ahí está la hierba, mano. Me hará descansar. Me hará descansar. Aquí dice, y mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y aumentó la comida. ¿Usted cree que el Señor podía haberla dado a la gente? Sí, podía haberla dado a la gente. Pero Él quería tener ocupados a los discípulos. Él quería tenerlos accionando. Él quería, hermano, usarlos. Y mire, aquí encontramos ya el cuidado del Señor. Encontramos el cuidado del Señor, hermano. ¿Cuál es el cuidado del Señor? Bueno, una de las cosas es que el Señor quiere usar a los suyos para bienestar de la gente. Ahí está el Señor dando cada quien su porción de los discípulos, y ahora los discípulos están repartiéndole a todas las gentes. Hermanos, mira, el Señor está buscando, hermano, está buscando que ninguno se quedara sin comer. Él está vigilando, Él está, queridos hermanos, vigilando que todos coman. Entonces, hermano, usted va a ver todo este proceso, todo este cambio y todas estas cosas que realmente aparecen aquí. Y sé que usted es un hermano muy inteligente, muy adecuado para que pueda ver toda esta lección. Hay más cosas aquí, hermano, pero el tiempo se nos ha acercado, como estamos mencionando, ¿verdad? Sin duda hay hermanos que van a sus trabajos, van a otras actividades, entonces no queremos irrespetar, porque esto yo le he usado desde muchos años de respetar el horario. Y hemos llegado a las 7 con hora de allá, con 3 minutos, hora de aquí, 6 con 3 minutos. Entonces, hermanos, pues sin duda, enseguida vamos a ver otras cosas, si ustedes lo estiman conveniente, con la ayuda del Señor. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, y que me los ayude, me los fortalezca, y que a nuestros amigos, verá, el Señor está ahora al alcance de toda persona. Él